Con frecuencia se oyen hoy ideas sobre sexualidad tendenciosas y corruptoras que pretenden mentalizar a la gente para llevarlas al libertinaje sexual, que es el negocio de los pornócratas. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la pornografía como la comercialización del sexo. No decimos que el sexo sea pecado si se usa correctamente. Lo que no es lícito es ese consumo de sexo que han montado los pornócratas para hacer su negocio con revistas, libros y películas en las que se hace del sexo un vicio. A fuerza de verlo en el cine, muchos jóvenes juegan a hacer el amor, como los niños juegan a los indios, pero la sexualidad es una cosa muy seria, no es para jugar. Al goce desordenado del placer sexual se llama lujuria. Al goce desordenado del placer sexual se llama lujuria. Proclamar la absoluta libertad sexual puede parecer progresista, pero de hecho se opone a los resultados de la mejor investigación contemporánea. Y el que se enfrenta a la investigación no es realista, es un iluso que pretende tal vez seducir, pero no convencer. Del libro El amor humano. Y menos ayudar. Dice San Agustín, ama y haz lo que quieras. Algunos han sacado de aquí su libertad sexual, como si lo que se hace por amor no fuera nunca pecado. Pero lo que San Agustín quería decir es que el que ama verdaderamente hará el bien sin tener que consultar la ley. Del libro Creo en Dios. Los medios de comunicación presentan con frecuencia comportamientos sexuales como normales en el sentido de no patológicos, pero esto no significa que sean morales conforme a los principios de la Iglesia. Ni es moral lo que se hace con frecuencia, ni tampoco es normal lo frecuente, aunque por desgracia sean frecuentes los malos tratos en algunos matrimonios, no por eso podemos admitirlos como normales. Hoy se prodiga hacer el coito a nivel de camaradería. Se habla mucho de hacer el amor, pero esta frase es falsa. El amor no se hace, se da. Las cosas se hacen, el amor se tiene. El amor brota de la mutua estima entre dos personas. Por eso estamos asistiendo a una verdadera crisis del amor. Es notable el fracaso de las comunas de sexo libre. Por querer disfrutar de la vida, lo que se hace es incapacitarse para el amor, que es la única felicidad de la vida. Las prostitutas que viven del sexo sin amor son un claro ejemplo de que sin amor no es posible la felicidad. Se les llama esclavas del siglo XX, la esclavitud de la mujer. Son títulos de libros que tratan de la prostitución. Las prostitutas usan del sexo a tope. Algunas reciben 30 hombres en una noche. Del diario de Cádiz. Pero eso no las hace felices. Una ninfomaníaca describe: con todos los hombres que he conocido me he prestado a acostarme con ellos. Tengo una aventura tras otra. Esta es la historia de mi vida y la odio con toda mi alma. Del libro Problemas actuales de psicología. Reducir al amor a sensaciones placenteras es degradarlo. El amor tiene una vertiente espiritual que es superior a todas las técnicas de manipulación de los órganos. El amor es una fuente de ternura, mientras que el cuerpo lo más que da es el estremecimiento de un orgasmo. Encuestas realizadas por un médico demuestran que muchos jóvenes hacen el coito para poder demostrar su masculinidad, y ellas porque lo hacen otras. Es decir, que hoy muchos se avergüenzan de su pureza y alardean de su libertinaje sexual. Incluso hay quienes llaman civilizada y madura a la persona que rompe moldes morales para vivir según le apetece. Me parece una falsedad.
Es mucho más civilizada y madura la persona que tiene dominio propio y sabe mantener su comportamiento dentro de una rectitud moral. Llamar represión atávica a la rectitud moral es querer poner una etiqueta peyorativa a valores que no se quieren reconocer, pero las joyas que valen no pierden valor porque haya personas que no saben apreciarlas. La madurez se muestra plenamente cuando no elegimos aquello que satisface nuestras apetencias del momento, sino que permite conseguir el ideal que hemos asumido como meta de nuestra vida. Del libro El amor humano. Vivimos una sociedad erotizada. El sexo se ha convertido en un bien de consumo. Se vive el sexo sin amor. El resultado es un hastío que desemboca en un especial vacío interior. Del libro Remedios para el desamor. Oswald Spengler acusa a los jóvenes que hacen del erotismo un deporte. Del libro Credo. La sociedad necesita la erradicación de vicios y la siembra de virtudes, pero parece que no es así. La sexualidad desbordada es insaciable, cada vez quiere más, cada vez quiere experimentar cosas nuevas, hasta llegar a las aberraciones más indignantes, como podemos ver por las noticias diarias de delitos de prostitución de menores, de crímenes sádicos, de bestialidades de abuso y lesiones masoquistas, etc. La oleada de pornografía está convirtiendo a muchos en auténticos maníacos sexuales, ávidos de toda clase de anormalidades y perversiones sexuales. Afirman los sexólogos que la sexualidad sin amor llena el alma de vacío. A veces se busca el placer en la agresividad y en las violaciones, pues la degradación que produce el abuso lleva a la impotencia y frigidez sexual. Del libro Credo. Ahí me equivoqué. De la revista Siempre Pa'lante. El ambiente erotizado que nos ha tocado vivir hace suponer que el ejercicio del sexo es la mayor felicidad del mundo, y después resulta que no es así, pues las sensaciones de tipo físico carnal dan menos que la felicidad espiritual. Dicen los sexólogos, la actividad sexual no es lo más importante en la vida. Del libro Estudios de Sexología. Por mucho sexo que viva una mujer, cuando encuentra a otra que vive el amor, siente una enorme envidia, pues echa de menos lo que el sexo solo no puede darle. Ha sido V. Frankl el que ha venido a explicar, contra lo que decía su maestro Freud, que la dimensión más importante del hombre no es el sexo, sino el sentido religioso, trascendente, la posibilidad de poseer un sentido último que dé razón de todo lo que hacemos. Cuando el hombre carece de este sentido que lo hace capaz de vencer el dolor y de superar la muerte, enferma. Y es así como la enfermedad típica de nuestro tiempo es la angustia, angustia que surge de la pérdida del sentido trascendente. Y es profundo lo que afirma V. Frankl de la felicidad. La felicidad no se puede buscar nunca directamente, solo puede venir como consecuencia de haber dado lo mejor de nosotros mismos a una causa noble, capaz de superar la limitación, el desánimo y la muerte a una causa trascendente. Freud peca de reduccionismo y de simplismo al entender al hombre exclusivamente desde el sexo. En el hombre hay instintos aún más fuertes que el sexual, como es el de la conservación del individuo, por no citar la capacidad de sacrificio que ha llevado a muchos a entregar la propia vida en aras de ideales diversos. Además, la necesidad de belleza, de bondad, de justicia y de verdad que hay en el hombre no se justifica por el sexo. Del libro ¿Para qué sirve la fe?
Este es el problema del hombre de hoy, que vive más que nunca sin raíces, sin valores que le lleven más allá de sí mismo. Es cierto que toda acción humana tiene que tener la prerrogativa de la libertad, pero el hombre de hoy ha hecho de la libertad, que es un instrumento, un fin de sí misma, y de este modo está ya experimentando algo sabido desde siempre, que la libertad no libera, libera la verdad. Del libro Diario Ya. Hay quienes en nombre de la libertad quieren desasirse de toda clase de trabas. Para ellos es aleccionadora la inscripción debajo de un dibujo en la abadía de Pannonhalma, donde representa un barril de vino sin anillos de hierro y el vino saliendo por las rendijas. El letrero ponía: se perdió por la libertad. Del libro Creo en Jesucristo, el Mesías. La prensa nacional y extranjera viene haciéndose eco últimamente de la atmósfera de erotismo y del ambiente sexualizado que nos está obligando a respirar la moderna civilización, que presume de haber enterrado mitos y que prometía librar al hombre de la neurosis y obsesiones de ciertas represiones ciegas y voluntaristas que querían hacer del hombre un ser angélico. Pero en vez de liberar al hombre, su fragilidad ha quedado sometida al asedio omnipresente de cuanto dice relación con el sexo y se le está dejando indefenso en la lucha por integrar el instinto sexual y ponerlo al servicio de la vida y del auténtico amor. La iniciación sexual que necesitan nuestros jóvenes nada tiene que ver con la enciclopédica ilustración de todos los abusos y perversiones sexuales, con la ola de erotismo, con las escenas íntimas de alcoba, ni con los supermercados del amor, de la revista Eclesia. Bajo el hipócrita lema de la liberación de tabúes, se está produciendo a escala mundial una desconcertante exaltación del nudismo, del naturalismo y de la obscenidad que lo invade todo, originando una escandalosa quiebra de la moralidad pública y privada. Vamos, si no se pone remedio a tiempo, hacia un pansexualismo degradante de la naturaleza humana. Y lo peor es que apenas si hay reacción social contra las agresiones morales que por doquier se dan contra la limpieza de costumbres, como si una general abdicación del sentido natural y cristiano de lo lícito prevaleciera incluso entre personas e instituciones que deberían velar activamente por la moral pública. La pasividad ante la progresión de iniciativas eróticas y pornográficas acusa a una general dimisión de derechos y deberes frente a un estado de cosas cada vez más deprimente. De la revista Eclesia. De todo esto resultan casos como el de aquella muchacha que se quedó embarazada y no podía saber quién era el padre de la criatura porque aquel mes se había entregado a 3 muchachos distintos. Triste situación, pero lógica consecuencia para una muchacha que no tenía escrúpulos anticuados y no se negaba nada de lo que le apetecía. Estas cosas pasan cuando no se respeta la moral. O aquel otro caso de un jovenzuelo que fue a estrenar su vida sexual con una señora y después se enteró que era la madre de su mejor amigo. O aquel caso en que 2 enamorados descubren que no pueden casarse porque resulta que, sin saberlo, son hermanos. El padre de él se acostó con la madre de ella. O la de aquel muchacho que se acostaba con todas sus amigas. Y el día que se enamoró de verdad recibió un enorme mazazo moral que le dejó destrozado al enterarse que su padre se había acostado antes con la muchacha que él amaba. O aquel otro caso de una mujer que sedujo al novio de su hija
y al encontrarlos esta a los dos en la cama, se fue de su casa para siempre. La madre perdió para siempre a su hija y al galán. Esto es lo que ocurre cuando el libertinaje sexual se salta las barreras de la moral católica. Si Dios manda castidad a la juventud y fidelidad a los matrimonios, no es por el gusto de molestarlos, sino porque eso es necesario para la felicidad del hogar. ¿Cómo un hombre va a ir con ilusión al matrimonio, sabiendo que la que va a ser su esposa ha pertenecido antes totalmente a cuantos lo han deseado? Es lógico que esos matrimonios acaben en divorcio. ¿Cómo va un hombre a amar a sus hijos si no puede saber si esos hijos son suyos o de cualquiera de los que han estado con su mujer? Ni amor de esposa ni amor de hijos. Es que en una sociedad en que la juventud no es casta y el matrimonio no guarda fidelidad, se ha matado el amor del hogar, que es la suprema de las felicidades naturales que Dios ha puesto en esta vida. La libertad sexual de la juventud está atrofiando su sexualidad. Tanta sexualidad está disminuyendo la capacidad de respuesta sexual y el impulso sexual cada vez necesita mayores estímulos por aumentar cada vez más la impotencia. Así lo afirma el doctor López Ibor, del libro de la vida sexual. Por eso cada vez son más los jóvenes que acuden al médico con problemas de impotencia sexual, como se dijo en una entrevista en Radio Nacional de España. Del programa Protagonistas Nosotros en Radio Nacional de España, el 8 de mayo de 1978 a las 10:45 de la mañana. Y es que Dios ha hecho la sexualidad para que esté al servicio del amor en el matrimonio. Pero quienes hacen de la sexualidad un vicio, es lógico que la destrocen. En la revista de medicina Jano se afirma que muchas disfunciones sexuales e impotencias masculinas se deben a experiencias sexuales precoces y premaritales. De la revista Jano. Algunos reducen el amor a la mecánica de la genitalidad. Es una aberración. La satisfacción fisiológica de unos órganos nada tiene que ver con el amor, que es de la persona entera, incluyendo el alma espiritual. La trivialización de la sexualidad en la juventud está dando orígenes a muchos matrimonios jóvenes ya hastiados de genitalidad, precisamente cuando lo lógico es que estuvieran viviendo la cumbre de su ilusión amorosa. El libertinaje sexual de la juventud está dando origen a un aumento de la impotencia y de la frigidez. Hay, entre comillas, maestros de sexología que cifran todo el éxito de la pareja en que el sexo funcione bien. Tienen una visión de la pareja unidimensional, lo reducen todo a lo meramente biológico zoológico. El hombre es mucho más que un animal. El hombre puede amar, puede comunicar ideas e ideales, puede sentir una armonía espiritual, y todo esto le lleva a una plenitud gratificante. La felicidad humana es mucho más que un mero placer sensitivo. Entender la sexualidad sin amor, solo como un instinto básico, es animalizar al hombre. El libertinaje sexual, con el que muchos han querido superar lo que ellos llaman tabúes y represiones arcaicas, solo ha conseguido animalizar la sexualidad humana, separándola del amor y por lo tanto privándola de la felicidad. Afirman los sexólogos que la sexualidad sin amor llena el alma de vacío y a veces necesita el placer de la agresividad, violaciones, unida a las más diversas formas de impotencia y frigidez sexuales. Por eso, hoy, muchos sexólogos modernos
opinan que hay que volver al restablecimiento de los llamados tabúes sexuales. Del libro Sábado Gráfico 941. El hombre debe hacer de la sexualidad un lenguaje de amor. La sexualidad sin amor es propia de los animales. Hoy hay quienes se ríen de las cautelas de la moral sexual y presumen de ser muy modernos defendiendo más libertad sexual. Las consecuencias ya están asustando a las personas conscientes. El libertinaje sexual tiene consecuencias lamentables, como son las violaciones y a las madres adolescentes. En 1983, en Nueva York, 1 de cada 3 nacimientos fue extramatrimonial. En Estados Unidos quedan embarazadas al año más de 1 millón de quinceañeras. De la revista Ecclesia. John Hamilton, considerado como uno de los sociólogos más acreditados de Estados Unidos, en un estudio sobre los problemas sexuales de la juventud, dice que en 1976 quedaron embarazadas 750,000 muchachas menores de 17 años. La mayoría no sabía quién era el padre de la criatura. Muy pocas se casan después. Los matrimonios entre adolescentes casi siempre fracasan. Del diario de Cádiz. Este es el resultado de la deliberación sexual y el olvido de las normas morales de la Iglesia. El sexo es una cosa muy seria. No es para jugar. Tanto embarazo irresponsable es para pensar. Traer hijos al mundo no puede ser el resultado de un juego. Tomar precauciones no basta. La prueba está en tanto embarazo no deseado. La única solución es la moral de la Iglesia. La persona tiene derecho a recibir una información y una educación que respeten las dimensiones morales y espirituales de la vida humana, del catecismo de la Iglesia Católica. Hoy está de moda la filosofía del placer sin riesgo de SIDA, sin riesgo de embarazo. Esto, además de rebajar el sexo, que no es solo para el placer, es causa de muchísimos fracasos, como enfermos de SIDA que usaron preservativos y embarazos no deseados a pesar de usar anticonceptivos. Las autoridades de Puerto Rico están alarmadas y buscan solución al número de madres adolescentes. Según las estadísticas suministradas por el Departamento de Salud, en 1986 hubo 1,000 madres de 12 a 15 años en una población de 3 millones de habitantes. Del diario El Día de San Juan de Puerto Rico. En España quedan embarazadas 20,000 adolescentes al año. Del libro Un mundo para ellos. En España es cada vez mayor el número de adolescentes embarazadas. Así se afirmó en el 19º Congreso Nacional de la Asociación Española de Ginecología. En los últimos 10 años, en España, ha aumentado en el 500% el número de adolescentes solteras embarazadas. Del diario Ya. El libertinaje sexual, aunque se tomen precauciones, estas fallan con frecuencia y resultan en embarazos no deseados. En estos casos la solución no es el aborto, que traumatiza la conciencia para toda la vida. La única manera de evitar problemas está, como dice la Iglesia, en una juventud pura hasta el matrimonio y en un matrimonio fiel hasta la muerte. Últimamente crece en España el número de adolescentes afectados por enfermedades venéreas de transmisión sexual. Del diario Ya. Hoy en España se han duplicado las enfermedades de transmisión sexual. Últimamente empiezan a preocupar
por un cáncer de transmisión sexual llamado HPV por sus siglas en inglés. Revista Blanco y Negro. Esta degradación sexual de la juventud española es debida a la campaña llevada a cabo por el gobierno socialista, fomentando el libertinaje sexual para pervertir a la juventud y apartarla de la Iglesia. La forma de tratar el problema sexual en los medios de comunicación estatal y en ciertos escritos publicados por la administración socialista indica que no se intenta solo informar sobre sexualidad, sino incitar a la práctica de relaciones eróticas. Del libro El amor humano. En folletos sobre información sexual publicados por ciertas autonomías e incluso por el Ministerio Socialista de Sanidad, se orienta a los niños y jóvenes al ejercicio de una sexualidad que tiene por fin obtener un goce sensible. Y esto se presenta como una liberación frente a generaciones anteriores reprimidas por normas morales. De estos folletos son estas frases: no hay nada que sea normal si gusta. Tienes derecho a disfrutar de tu cuerpo. Aceptar que te atraen las personas de tu mismo sexo no es delito, es un derecho de cada uno. Cuesta trabajo pensar que esto lo hagan personas que son responsables del gobierno de un pueblo. Del libro El amor humano. El célebre psicopedagogo, el doctor Bernabé Tierno, comentando la publicación del Ministerio de Asuntos Sociales socialista sobre información sexual, dice lo siguiente: tras una detenida lectura del texto, la primera impresión es que lo que aparentemente se presenta como información más bien parece una clara incitación. Por eso mi crítica va dirigida fundamentalmente a la superficialidad con que se explican una serie de técnicas y métodos que impiden las consecuencias no deseadas de unas relaciones sexuales a las que de manera demasiado alegre se alienta a los jóvenes más o menos directamente. La facilidad, tranquilidad y desparpajo con que se pretende ayudar a los adolescentes al exponer las distintas advertencias, métodos y técnicas, constituye un arma de doble filo. El conocimiento y uso de las mismas se convertirá en un incentivo más para que las relaciones sexuales sigan incrementándose y con ello el número de madres adolescentes. Mi larga experiencia educativa me dice que de poco o nada sirven las técnicas extrínsecas si falta la motivación interna del individuo. Mientras el placer sea el valor predominante en la sociedad y el valor subyacente en toda esta campaña informativa, cuyo mensaje es disfrutar del sexo, evitando sus peligros, creo que no podemos quejarnos de que aumenten las consecuencias negativas al incrementarse la actividad sexual de los adolescentes. Los impulsos sexuales no se gobiernan con técnicas, sino con la decisión de la voluntad. Así pues, toda esta avalancha informativa no va a servir de nada si no va acompañada de una formación interior, de unos valores morales, de un entrenamiento de la voluntad, para que el individuo sepa dar a su sexualidad el horizonte moral que le corresponde. Aquí, más que en ninguna otra área de la personalidad, es imprescindible que no separemos el aspecto informativo de la dimensión educativa. Sin este complemento educativo de la sexualidad como valor humano que debe ponerse al servicio de valores más altos, carece de significado toda información que pretendamos dar al adolescente. Dejo en el aire una pregunta a los organizadores de esta campaña: ¿dónde está la dimensión educativa de la misma? Yo no la he encontrado por ningún sitio. De la revista Familia Cristiana.
Uno de los psiquiatras contemporáneos más célebres, Viktor Frankl, ha dicho: con el sexo, como con la moneda, después de la inflación viene la devaluación. Después de la sexolatría viene el hastío y las desviaciones sexuales. Con el sexo no se juega. Este juego puede resultar catastrófico, porque el sexo puede llegar a ser incontrolable. Puede convertirse en un gran tirano acosando al individuo y empoñosando todas sus relaciones humanas. Del libro Sociedad y Sensatez. El erotismo desenfrenado es signo de civilización decadente. Del libro Algunas cuestiones de ética sexual. Las relaciones prematrimoniales son perturbadoras y no aconsejables. Cuando se dan cuenta de que el amor erótico da poco de sí, este descubrimiento provocará en ambos primero desilusión y apatía, después aburrimiento y tal vez al final ruptura. Dirán, como es frecuente hoy en día, que el amor se terminó y que hay que buscar nuevos horizontes. Lo grave es que no se percatan de que el amor no existió nunca. Fue suplantado por el mero erotismo. Tendrán momentos de euforia que pasan como una llamarada que quema pero no construye, solo deja algunas cenizas tras de sí. El amor no es como el hambre que basta comer para saciarla. La relación sexual, en cambio, no satisface la necesidad de crear una relación amorosa auténtica. Es insuficiente. Del libro El amor humano. Si queremos que la juventud ordene su conducta sexual, es necesario crear un ambiente sociocultural que haga esto posible. Una sociedad de índole permisiva que erotiza el ambiente hasta provocar una especie de fijación casi obsesiva sobre lo sexual, no puede luego sostener, sin incurrir en una contradicción manifiesta, una norma de castidad prematrimonial. Del libro Algunas cuestiones de la ética sexual. Se van difundiendo cada vez más entre los adolescentes y jóvenes ciertas manifestaciones de tipo sexual que de suyo disponen a la relación completa. Estas manifestaciones genitales son un desorden moral porque se dan fuera de un contexto matrimonial. Del texto Pautas de Educación Sexual de la Sagrada Congregación para la Educación Católica. En una sociedad en la que la juventud no es casta y el matrimonio no guarda la fidelidad, se ha matado el amor del hogar, que es la suprema de las felicidades naturales que Dios ha puesto en esta vida. El hombre es algo más que un animal. A los animales les basta el instinto sexual, pero el hombre necesita además amor. Para saciar el instinto basta cualquiera. Por eso el perro va indistintivamente con todas las perras del barrio. Pero el amor exige exclusividad. De ahí el tormento de los celos que no pueden permitir la intromisión de un tercero. No hay amor sin celos, dice Proust. Y Lourdes Ortiz: el que diga que ama y no es celoso, miente. El amor y los celos son dos caras de la misma moneda. No hay amor sin celos. El enamorado es celoso por naturaleza. Lo que es imperdonable y enfermizo es convertir los celos en tortura para el que se dice amar. El celoso pasa entonces a ser verdugo y el amado una víctima. De la revista MH10. El doctor en psicología Alfonso María Ruiz Mateos, CSSR, en una conferencia que pronunció en Cádiz el 20 de diciembre de 1979, dijo: los celos no siempre son patológicos, son sencillamente prueba de amor. Donde hay amor hay celos.
La ausencia de celos se debe a una total confianza en la otra persona o a una total indiferencia por no amar a la otra persona, dice el psiquiatra Paulino Castells. Quien dice que no le importa con quién esté el otro es que no ama. La fidelidad es la base del amor. Del diario La Razón. Aunque los celos excesivos son contraproducentes, pues pueden provocar aquello que temen, porque el amor se gana, no se impone a la fuerza, y la fidelidad es una exigencia del que ama, no del amado. Sin embargo, los celos demuestran que el que ama necesita poseer al amado en exclusividad. Esta misma exclusividad del amor hace que la persona amada sea insustituible. A una madre no se la consuela sustituyendo a su hijo muerto por otro doble perfecto. Incluso el chulo que explota a una prostituta y no le importa que ella se acueste con todos por dinero, no tolera que lo haga con otro por amor. El enamorado quiere el amor de la otra persona en exclusiva y para siempre. Quien cambia fácilmente de amor, lo que tiene son caprichos sentimentales y sexuales, pero no amor. Como quien se encapricha con un juguete y luego lo deja por otro. El amor es otra cosa. El auténtico amor quiere ser eterno. Te querré siempre, te querré hasta la muerte. Muchas esposas piensan estúpidamente que si consiguen de vez en cuando provocar los celos de su marido, serán más capaces de conservar su amor. Pero los celos producen sospechas y rompen la confianza. El amor es confiado. Del libro El secreto del amor matrimonial. No hay que confundir los celos obsesivos con una fundada sospecha. En el primer caso conviene ir al médico. En el segundo, aclarar lo que da fundamento a los celos. En el extremo opuesto a los celos está una bobalicona permisividad en coqueteos con tercera persona. Esto puede terminar muy mal. Si uno de los dos se deja invadir por la ilusión de estar con una tercera persona, de verla, de hablar con ella, apeteciendo continuamente su presencia, esto es una grieta que puede romper un matrimonio.